Masejet Zebahim, Daf Kuftet Amud Bet, 109b, 7 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Hakometz ve'al-levona ve'aketoret u'minchat kohanim u'minchat kohen Mashiach u'minchat nesachim sheikriv me'achat mehem kezait bachutz chayav. Rabbi Elazar poter ad sheyakriv et kulan. En esta primera parte, la Mishnah nos trae la siguiente discusión, el siguiente machloket. En el caso del kometz de una minjá de un Israel, kometz es lo que se separa de la ofrenda de harina, o en la levoná que viene con la minjá, o en el ketoret, incienso, o en el minjat kohanim, la minjá de los kohanim, o minjat kohen Mashiach, que es la minjá de un kohen gadol, que fue ungido, o minjat nesachim, que es minjat nesachim, korban minjá, que viene con un animal que también requiere nesachim, ¿sí? En todos estos casos, nos dice Tanakama, si uno agarra una cantidad de un kazait de ellos, ¿sí? Más o menos 27 gramos, ¿sí? Agarra un kazait de ellos y lo ofrenda bajutz, afuera, ¿sí? Afuera de la mazará, a pesar que el resto del corbán lo dejó y no lo ofrendó, está hayab. O sea, el simple hecho que hizo un kazait afuera ya está hayab, a pesar que el resto lo dejó y no lo ofrendó afuera. Está hayab. Así opina Tanakama. Y antes de seguir a la segunda opinión, explico un poco más. Jamí opinan que el pasuk que dice la azot oto, que de ahí aprendemos que tiene que ser shalem, completo, y no faltante para que esté hayab cuando haces ofrenda afuera, es completo de kazait. ¿Sí? Entonces, por eso si uno hace un kazait afuera, a pesar que no hizo toda la ofrenda, nada más un kazait, pero está completo de kazait, entonces está hayab. Así opina ¿quién? Tanakama, Jajami. Sin embargo, Rabbi Elazar discute y dice, no señor, no está hayab de traer hatat en caso de shogeg, según Rabbi Elazar, si no está patur. ¿Cuándo va a estar hayab según Rabbi Elazar? Únicamente cuando todo lo que tenía que ir a ofrendarse, todo lo que tenía que haberse ofrendado adentro, todo eso lo hizo ¿en dónde? Afuera. Ahí dice Rabbi Elazar, ya que respecto a la ofrenda, como debe ser a la ofrenda interna, ¿sí? Uno yotzei de Jehová, porque hizo todo, pues ahí cuando lo hiciste afuera es que estás hayab. Pero si hiciste afuera solamente que un kazait, ¿estás qué? Estás patur. Así discuten y opinan Rabbi Elazar, ¿sí? Aclaro, entre paréntesis, en la Mishnah anterior que vimos en la clase anterior, Rabbi Elazar no discutió. Estaba de acuerdo con Tanakama, pero eso es únicamente respecto a Korban Olá, que es la clase anterior. No vamos a entrar ahorita en detalles, porque Korban Olá lo que soluciona es la zeriká, ¿sí? Zerikat Adam, ¿sí? Ese es el ikar kapará, es lo principal del Korban Olá, ¿sí? Entonces, la ofrenda puede ser kazait, por eso también ahí Rabbi Elazar está de acuerdo. Solo aquí, en esos tipos de korbanot que mencionamos, el kometz, levoná, ketoret, minjat kohanim, minjat kohen Mashiach, minjat nesachim, es cuando Rabbi Elazar discute y opina que se requiere para que esté hayab, que la ofrenda se haga fuera completa, toda, no completa kazait, sino todo lo que ibas a hacer adentro, todo lo que es necesario para estar adentro, para hacer de Jehová, para estar hayab afuera, tienes que hacer todo eso mismo también. Es el machloket que nos trae nuestra Mishnah. Sigue siendo la Mishnah. Vejulam sheikriv bifnim veshiyer mehem kazait veikrivo bachutz hayab. Vejulam shechasru kol sheu veikrivo bachutz patur. En esta segunda parte la Mishnah nos dice dos alajot que ambos, Tanakama y Rabbi Elazar, estarían de acuerdo. La primera es la siguiente. En todos estos korbanot mencionados antes, ¿cuáles son? Otra vez, valga la redundancia. Kometz, levoná, ketoret, minjat kohanim, minjat kohen Mashiach, minjat nesachim. Si ya parte de ellos fueron ofrendados adentro y solo queda para ofrendar que un kazait, y ese kazait después procedió y lo hizo afuera, ahí según todos va a estar ¿qué? Hayab. Obviamente en Akama, pero también Rabbi Elazar que dice cuando es un kazait no está hayab. Aquí sí, ¿por qué? Porque eso es lo que faltaba para el de Jehová adentro. Entonces cuando hace ese kazait afuera va a estar ¿qué? Hayab. Segunda alajá que nos dice la Mishnah, esta segunda parte es que igualmente todos estos korbanos mencionados, ¿qué pasa si antes de la ofrenda se redujo? ¿Sí? Faltó, ¿sí? Nexar, hasru, ¿sí? Antes de la ofrenda, ¿sí? O sea que vamos a decir que estaba el kometz,
tienes que colocar todo el Kometz, el Mizbeach, en el caso del Kometz, se redujo, faltó una parte, se perdió una parte. ¿Sí? Y ahí después lo que queda del Kometz, vas y lo haces ¿dónde? Afuera. En ese caso, según todos, está ¿qué? Patur. Según Rabbi Elazar, obviamente. Y según Jamín también está Patur. ¿Por qué? Porque todo lo que Jamín dijo, cuando haces un kazait afuera estás Hayab, es cuando existe la posibilidad del aceite de Jehová dentro. Pero aquí que faltó una parte y ya no existe la posibilidad de aceite de Jehová adentro, pues también si haces un kazait afuera vas a estar ¿qué? Patur también según Taná, Kamá, según Jamín. Muy bien. Y por último, la Mishnah nos dice otra halajá que es la siguiente: Makriv Kodashim ve'emurim bachutz Hayab. Por último, la Mishnah nos dice que una persona que ofrenda carne de Kodashim y partes sacrificiales que están conectadas con la carne de los Kodashim lo hace afuera, está Hayab. ¿Por qué? No por la carne, sino por las partes sacrificiales que lo hizo afuera y no lo hizo adentro. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Tanu Rabbanan hamaktir kezait ketoret bachutz Hayab hatzi peras bifnim patur. Kasal kadaatach mai patur. Patur zar. Amai aktarai. Amar bizera amar Hasda amar Birmia baraba amar Rab. Mai patur. Patur tzibur. La Gemara nos trae una baraita. ¿Sí? Y presten atención, la baraita tiene una primera parte y segunda parte. Dos alajot. Nos dice la baraita lo siguiente. La primera parte nos dice así: una persona que ofrenda un kazait de ketoret, sí, que es uno de los korbanot que mencionamos en la Mishnah. Una persona que ofrenda un kazait del ketoret, del incienso, afuera, hayab. Segunda alajá: y una persona que ofrenda hatziperas, la mitad de pras es más o menos hoy en día 240 gramos. Esa es la cantidad que se necesita para el ketoret, la cantidad adecuada. Esa mitad son 120 gramos. Pero en verdad no se refiere nada más a hatziperas, también kazait, parte de, o sea, kazait y no todo. Entonces, primera alajá es una persona que hace un kazait de ketoret afuera, hayab. Segunda alajá, una persona que hace ofrenda de hatzipras, o sea, no la cantidad completa del ketoret, sino parte, la mitad, o también podría ser un kazait, que es más o menos 30 gramos, 27 gramos. Lo hace adentro, está ¿qué? Patur. Así nos dice la baraita, repito. Un kazait del ketoret lo haces afuera, hayab. Un menos de la cantidad adecuada, o sea, hatzipras o un kazait, lo que sea, adentro, ahí está ¿qué? Patur. ¿Sí? Así nos dice la baraita. Repito. Cuando haces un kazait del ketoret afuera, hayab. Y si haces menos de la cantidad necesaria del ketoret, hatzipras o kazait, adentro, ahí estás ¿qué? Patur. Y la Gemara dice un segundo, ¿qué significa patur? ¿Patur qué? ¿Qué significa patur? Aparentemente la baraita en esa segunda alajá, en esa segunda parte, nos está enseñando esa baraita que si hizo menos de un peraz, menos de la cantidad necesaria, digamos un kazait, para mantenernos en kazait, si hizo un kazait adentro, inclusive si lo hizo un zar, no un kohen, está patur. ¿Por qué? Porque no es la cantidad completa. Esto es lo que nos viene a enseñar la baraita aparentemente. Pero pregúntale a ¿por qué? También cuando uno hace una ofrenda menos de la cantidad necesaria de la ofrenda, ¿sí? Pero hace un kazait, se considera ofrenda. ¿Cuál es la prueba? Porque respecto a una persona que hace una ofrenda afuera, nos enseña esta baraita en la primera parte, que si hace un kazait del ketoret afuera, está hayab. ¿Por qué está hayab? Porque se considera ofrenda. Entonces debería ser que también cuando hace un kazait de la ofrenda adentro, un zar debería estar ¿qué? Hayab, se considera ofrenda, aunque no es lo necesario, pero no es la cantidad mínima, no es la cantidad mínima requerida, pero debería estar hayab, se considera ofrenda. Así pregunta la Gemara. Por eso la Gemara explica de otra forma esta baraita. Dice Rab Bizera en nombre de Rab Hasda, en nombre de Rabbi Barabá, en nombre de Rab. O sea que esa explicación, ¿quién la dice? Rab. Cuando la baraita dice en esa segunda parte que el que ofrenda un kazait o mitad de un pedazo, o sea, menos de la cantidad requerida, adentro está ¿qué? Patur. ¿A qué se refiere? No, justamente se refiere que ya que un kazait sí se considera, cuando lo haces adentro, cuando lo haces afuera, está hayab, o sea que se considera ofrenda, pues cuando hiciste un kazait adentro,
¿sí? Aunque no lo hiciste completo, porque completo es que muchos más kazetot, 240 gramos. Hiciste un solo kazait o hatzi pras, 120, ¿sí? ¿Sí? Está patur el tzibur de traer otro ketoret. O sea que ya salieron de Jehová. ¿Por qué? Porque efectivamente se considera un actara. Entonces están patur, están exentos. ¿Qué es exentos? No se lo hizo un zar, lo hizo un cohen. Están exentos de hacer otra vez. ¿Por qué? Porque salieron de Jehová. Entonces cuadra perfectamente. Así nos dice la Gemara la explicación sobre esta baraita. Muy bien. Bien, la Gemara agrega y nos dice lo siguiente. Amar Rabbi Zera. Y kashiali, ha kashiali. Ha de amar Rabbi beha, afilu Rabbi Lazar mode. De a Rabbi Lazar, la baktaraika amar. Amar Rabba. Bueno, expliquemos la pregunta. Viene Rabbi Zera y dice, te voy a decir la pregunta que yo tengo sobre esta baraita. Y esta pregunta sí es fuerte. Rav, ¿sí? Sobre esta misma baraita dice que en esta segunda alajá de la baraita, que según lo que acabamos de explicar, ¿qué dijo Rav? ¿Cómo explicó la baraita, la segunda alajá de la baraita Rav? ¿Cómo lo explicó Rav? Que cuando hizo Hatzi Peraz o Kazait, o sea, no la cantidad requerida del Ketoret adentro, Patur, ¿qué significa Patur? Que salieron de Jehová, ¿sí? Dice el mismo Rav que en esta alajá también Rabbi Elazar de nuestra Mishnah, que nuestra Mishnah opina que en Akrabat Hutz, ¿sí? Si hizo solo un Kazait, no está que Hayab hasta que lo haga todo. También Rabbi Elazar estaría de acuerdo con esa segunda alajá de la baraita. ¿Que qué? Que si hizo un Kazait, Hatzi Peraz del Ketoret adentro, Yatsui de Jehová y no hace falta volver a hacerlo. Y la pregunta es, no me cuadra. ¿Por qué realmente Rabbi Elazar va a estar de acuerdo con esta segunda alajá de la baraita? Si Rabbi Elazar en nuestra Mishnah nos enseña que cuando hace la actará de un kazait afuera, ¿sí? Está que patur. Cuando es actará de un kazait afuera está patur. ¿Por qué? Aparentemente porque no se considera actará. Entonces, ¿cómo puede ser que Rabbi Elazar estaría de acuerdo con esa segunda alajá de esta baraita que cuando hace el ketoret, un solo kazait, adentro va a estar Yatsui de Jehová? ¿Cómo va a estar patur? ¿Cómo van a estar patur de traer otro? Van a estar exentos de traer otra vez porque Yatsui de Jehová. Repito, sí, Rabbi Elazar nuestra Mishnah nos dice que cuando hace un kazait afuera no está hayab. ¿Qué significa eso? Que un kazait no se considera que ofrenda y por eso cuando lo hace un kazait afuera no está hayab. Entonces, si es así, cuando hacen menos de la cantidad requerida del ketoret adentro, ¿cómo puede ser que se Yatsui de Jehová están pidiendo traer otra vez un ketoret? No se considera actará. O sea, aparentemente tenemos según lo que dice Rav, tenemos una contradicción, ¿no? O sea, Rav dice que también Rabbi Elazar está de acuerdo, también Rabbi Elazar nuestra Mishnah está de acuerdo con la baraita aquí, pero no cuadra. Rabbi Elazar nuestra Mishnah nos dice que cuando es un kazait afuera, patur, porque no se considera actará. Es como no va a decir, cuando hacen un kazait de ketoret, o menos de la cantidad requerida del ketoret, o que sea, van a estar, ya sea de Jehová y está patur. Esta es la pregunta, dice Rabbi Zera, esta es la pregunta que hay sobre esta baraita. Dice la Gemara, te voy a explicar. Primera respuesta la dice Rabba. Amar Rabba beactará de Ejal de Kula al malo pligi, pligi beactará de Pnim. De Mar Sabar Melohofnav Davka, Umar Sabar Melohofnav Lav Davka. Amalea Baye, Beaki Ketiva, Huka beactará de Bifnim Udichtiva. Udichtiv, el Amar Baye beactará Bifnim Kula al malo pligi. Ki pligi beactará de Hutz. Mar Sabar y al final Pnim mi Hutz, Umar Sabar lo y al final. Amar Rabba hasta Hutz mi Hutz lo y al Ferrabanan. פנים מחוץ מבעיה. מהי דתניא יכול מעלה פחות מכזית קומץ ופחות מכזית תמורים, והמנסח פחות משלושת לוגין יין, פחות משלושה לוגין מים, יהיה חייב תלמוד לומר לעשות אותו. על השלם חייב ואינו חייב על החסר. והפחות משלושת לוגים ויתבעו כמה זיתים ולא יביא רבנן חוץ מחוץ. אלא אמר רבא כגון דקבעינו שני חצאי פרס במנה. מר סבר כביעות מנה מלתהי, Umar Sabar la miltahi. Amarraba hasta le mandamar kibuta de maná vela klum hu. Kavashisha lepar. Umashach me marba bekibam chut bachutz chayav. Sheruim leail. Kavar ba leail. Umashach me shusha bekibam bachutz chayav. Sheruim lekeves. Chasru kol shu bekibam bachutz patur. Rabashi Amar. Nisuch me aktara le alfi rabanan. Falgav de chutz me chutz lo yalfi. Aktara me aktara lo yalfi. Falgav de Pnim Michutz. Escúcheme, me gila por leer tanto. Primera respuesta la dice ¿quién? Rabba.
Dice Rabba, no. Te voy a explicar. Hay dos ketoret, dos tipos de ketoret. El ketoret cotidiano, el normal, el regular, el diario, ¿sí? Que se hacía ¿en dónde? En el ejal, que es la parte externa del santuario, ¿sí? Sigue siendo en la parte interna adentro, pero en la parte externa del Kodesh. Ese es el ketoret que se hacía todos los días. Pero hay otro ketoret especial que se hacía ¿qué? En Yom Kippurim. En Yom Kippurim se hacía pnim, lifnai velifnim, en la parte interna del santuario. ¿Sí? Kodesh, sí. Entonces, dice Rabba, cuando es el ketoret del ejal, el diario, el normal, el común, ¿sí? Ambos Tanaim, ¿quiénes son ambos Tanaim? Tanakama y Jajamim, no hay mahloket. Según ambos, bediabad, suficiente un kazait para cumplir la mitzvah. ¿Por qué? Porque mi deoraitá, ¿sí? La Torah no dice ninguna medida especial, ¿sí? El que dice la medida es Jajamim. Entonces, por eso decimos que mahloket mi de Rabbanan, pero mi deoraitá, kazait suficiente. Y en este ketoret, entonces, ya que según todos mi deoraitá es suficiente en un kazait, en el ketoret ¿cuál? Ketoret de lejal, ¿sí? Entonces, por eso le cule, este es el caso de la baraitá. Y por eso nos dice Rab que también Rabbi Elazar está de acuerdo con esa baraitá, porque la baraitá está hablando en un ketoret de lejal, que todos están de acuerdo que la cantidad requerida no es menos. No es pras, sino es cuánto, kazait. Perfecto. El mahloket entre Jajamim y entre Tanakama, bueno, Tanakama o Jajamim, en contra Rabbi Elazar, en nuestra Mishnah, es respecto a ketoret. ¿Pero qué ketoret? De Yom Kippurim. Muy bien. El lifnai velifnim. Que mi doraitá está escrito en la Torah, Vaikra 16:12, velakach melohofnav ketoret. ¿Qué es melohofnav? 2 puñadas. Aquí está la cantidad mencionada. Melohofnav. Entonces, ahí es el mahloket. Rabbi Elazar opina que cuando la Torah te dice que tiene que tener la cantidad de melohofnav, es davka, ¿sí? Es algo absoluto. Tiene que ser así. Y si es menos de esa cantidad, lo yotzim de Jehová. Y es requerido que se haga todo bebatahat, todo a la vez. Y por lo tanto, si hiciste una ofrenda de qué ketoret, del ketoret de Yom Kippurim, lo hiciste afuera con menos de esta cantidad, no estás hayab. Porque estás hayab afuera cuando haces la cantidad que si lo hubiese hecho adentro, estás de Jehová. ¿Hiciste menos? No. A diferencia de Jamim dicen, no obstante, la Torah dice melojofna, 2 puñadas, sí, 2 puñados, pero lavdavka. También puede ser que menos de esta cantidad. También un kazait adentro y otzimi de Jehová. Y por lo tanto, si afuera hiciste un kazait, vas a estar ¿qué? Hayab, es el mahloket entre ellos. Pero en la baraitá está hablando de un ketoret de lejal, el diario, y según todos, un kazait. Y por eso según todos está hayab, sí. Entonces efectivamente si hace adentro solo un kazait, ya está de Jehová, y por eso si afuera hiciste un kazait, según todo va a estar hayab. También Rabbi Elazar está de acuerdo. Por eso Rab dijo que también Rabbi Elazar está de acuerdo en esa baraitá. Así nos responde ¿quién? Rabba, primera respuesta. Viene Abaye y le pregunta a Rabba, no me cuadra tu respuesta. ¿Por qué? Porque en la Torá, en Aktarat Pnim, otra vez, ¿cuál es Aktarat Pnim? La de Yom Kippur, dice la palabra Juká. Y la halajá es que cuando dice la palabra Juká, decimos que todos los detalles mencionados en ella son absolutas. Son absolutos. Entonces es así, cuando dice Melohofnav, 2 puñados, es absoluto, tiene que ser así. Entonces, ¿cómo puede ser que Jajamim opinarían que no se necesitan 2 puñadas? Lavdavka, como dice Juká. Eso no me cuadra. Así le pregunta a Abayé a la explicación de Rabá. Y por eso Abayé cambia un poquito la respuesta. Hizo una respuesta un poco diferente. Escuchen bien. Estamos en la segunda respuesta. Dice Abayé lo siguiente. Nuevamente voy a explicar, dice Abayé. Cuando es Haktarat Pnim, Bifnim, o sea, la Haktará de Lifnai Belifnim de Yom Kippurim, ¿sí? Ambos, todos los Tanaim están de acuerdo, Jajamim y Tanakama, Jajamim y Rabbi Elazar, que la cantidad requerida para la tzeti de Jehová es ¿cuánto? Melohofnav, 2 puñados, ¿sí? Y es Davka, porque dice la palabra Juká, como dijo Abayé, como preguntó Abayé, y si hizo menos de esa cantidad, lo yotze de Jehová.
El mahloket entre ellos es en Aktarat Hutz. O sea, ¿qué significa Aktarat Hutz? ¿Qué significa Aktarat Hutz? No la Aktarat de todos los días. Aktarat Hutz es cuando lo haces fuera de su lugar. Otra vez. Para la tzeti de Jehová en Aktarat Nimen Kodesh en Yom Kippurim requiere según todos ¿qué? 2 puñados. El mahloket entre ellos es respecto a una persona que hace que ofrenda un kazay de este ketoret, ¿de qué es este ketoret? Del Yom Kippurim, fuera del lugar. ¿Qué? Jajamim opinan, bueno, mira, aprendemos las leyes del ketoret del Kodesh HaKodashim, ¿sí? De Yom Kippurim. Las aprendemos de las leyes, ¿sí? Del ketoret, del ejal, del que se hace todos los días. Y por lo tanto, de la misma manera que el ketoret que hacen en el Mizbeach, Azab, en el ejal, ¿sí? En el ejal. Si hiciste un kazait fuera de su lugar, ¿estás qué? Estás hayab. Pues esta misma ley la aprendemos que cuando en el ketoret de Yom Kippurim, si lo haces un kazait fuera de su lugar, también estás qué? Hayab. ¿Sí opinan Jajamim? Entonces aprendemos que detalles, leyes del ketoret de el ejal con el ketoret hacia el ketoret de Yom Kippurim, del Kodesh HaKodashim. De la misma manera que en el ejal, cuando lo haces fuera del lugar, un kazait fuera del lugar, estás hayab. Igualmente, Yom Kippurim, cuando haces un kazait fuera del ejal, ¿estás qué? Hayab. Sin embargo, Rabbi Elazar opina, no aprendemos ese detalle de ahí. Si no aprendemos ese detalle de ahí, si es eso que si haces un kazait fuera del ejal, estás hayab, es únicamente cuando el ketoret es del ejal. Pero cuando el ketoret es de qué? Del Yom Kippurim, del Kodesh HaKodashim, si no se aprende ese fuera del lugar, ese detalle de ahí. Y por lo tanto, únicamente cuando haces 2 puñadas afuera, estás hayab, pero si haces un solo kazait, ¿estás qué? Patur. Pero ambos están de acuerdo que para la tzetie de Jehová, del ketoret pnim, del ketoret de Yom Kippurim, requieres ¿qué? 2, muy bien, 2 puñadas. Así nos responde Abaye. Sin embargo, Rava viene y pregunta, Rava con Aleph. ¿Sí? Pregunta y da una tercera explicación. Rava con Aleph. Pregunta Rava sobre esa explicación, no me cuadra. ¿Por qué? Porque según esto sale, ¿por qué no me cuadra? Dice Rava, te voy a explicar por qué. Porque yo te voy a comprobar, dice Rava, que según Jajamim, según Tanakama, según Jajamim, no comparamos y no aprendemos leyes de 2 ofrendas que se hacen en el Mizbeach HaChitzon. O sea, 2 cosas que se hacen en el Mizbeach HaChitzon, no comparamos detalles de uno hacia el otro. O sea, ¿cómo puede ser que según Jajamim, ¿sí? Me acabas de decir que sí aprendemos el kazait de fuera del qué? Del Mizbeach, del Aktarat de Ejal, ¿sí? Del Aktarat regular, hacia el Aktarat de Kodesh HaKodashim. ¿Sí? Si de Hutz a Hutz no aprendemos, te voy a comprobar ahorita, dice Rava. Entonces, ¿cómo vas a aprender un detalle de Ketoret de Ejal a Ketoret de Pnim? ¿Y dónde, dice Rava, dónde vemos que no aprendemos Hutz? O sea, hay una baraita que dice lo siguiente, escuchen bien, una persona que ofrenda afuera de su lugar menos de un kazait de un kometz, primer caso, o menos de un kazait de las partes sacrificiales, segundo caso. Tercer caso, escuchen bien, o ofrenda, o sea, hace libaciones menos de 3 lugin de yain. ¿Cuánto es lo requerido en libaciones en vino? 3 lugin, hace menos de 3 lugin. O en Sukkot, que aparte de vino también se hace que nisuj hamain, hace menos de 3, la cantidad requerida es 3 lugin, hace menos de 3 lugin de agua. En todos estos casos, uno hubiese pensado que está hayab, porque ofrendó afuera, no obstante no la cantidad requerida, pero hizo menos de kazait del kometz, menos del kazait de las partes sacrificiales, hizo libaciones de vino menos de 3 lugin, o libaciones de agua menos de 3 lugin, uno hubiese pensado que está hayab, porque hizo algo fuera algo. Talmud lomar, la azot, Oto. De Oto aprendemos que únicamente está hayab cuando ofrenda fuera algo shalem, algo completo, y no algo reducido de su cantidad requerida, parcial, no algo hacer. ¿Sí? Así nos dice la baraita. Pero un segundo, espera. Pregunta la Gemara. Pregunta Raba, trae prueba Raba, dice, un segundo. Libaciones de vino o agua. ¿Sí? ¿Cuánto es su cantidad requerida? 3 lugin.
menos de 3 lugin, decimos que ¿qué? Patur. Pero un segundo. También menos de 3 lugin tiene bastantes kazetot. ¿Sí? Menos de 3 lugin tiene muchos kazait. Debería estar hayab, porque deberías aprender, según Jajamim, que la verdad aquí está más Jajamim, Jutz de libaciones de vino. Sí, deberías aprender libaciones de vino o de agua. ¿De qué? De Comets y de Emurim. Que cuando en Comets y Emurim tienes un kazait y lo haces afuera, ¿estás qué? Hayab. Entonces también en vino o agua, no obstante, aunque sea menos de 3 lugim, pero tienes un kazait, mucho más de un kazait, entonces debería estar ¿qué? Hayab. ¿Por qué no aprendes? Vemos que según Jajamim, no comparamos y no aprendemos detalles de libaciones de agua o vino de otras cosas, a pesar que ambos se hacen en donde las libaciones de agua o vino, las ofrendas de comets o de paras sacrificiales, donde se hace todo en el Mizbeach HaChitzon. Entonces pregunta Raba, si no aprendemos detalles de ambas, de diferentes ofrendas que están en el mismo Mizbeach HaChitzon, pues ¿cómo vas según Jajamim? Tú me dices, le pregunta Raba a Valle, ¿cómo tú me dices en esa segunda explicación tuya? ¿Sí? En la segunda respuesta que trae la Gemara, que es la de Valle, ¿cómo tú me dices que sí podemos aprender según Jajamim detalles de el Mizbeach, del Ketoret, del Mizbeach del Ejal, hacia el Ketoret del Mizbeach, hacia el Ketoret del Pnim? De Yom Kippurim, muy bien. Buena pregunta de Raba. Por eso Raba dice otra explicación. Dice, no, en verdad, la Mishnah y la Baraitá, ambas. La Mishnah y la Baraitá, o sea, nuestra Mishnah y la Baraitá, ambas están hablando sobre el Ketoret que se hace ¿en dónde? En el Ejal. O sea, el Ketoret diario, común, regular, ¿sí? Y en este Ketoret, para la tzetie de Jehová, cuando lo haces adecuadamente, ¿cuánto tienes que hacer adentro? Un solo kazait. Y es por eso que si haces un solo kazait afuera, vas a estar ¿qué? Hayab, según todos. ¿Cuál es el mahloket? Y por eso la baraitá, nos dice Rab sobre esa baraitá, que también Rabbi Elazar está de acuerdo que si haces un kazait afuera, vas a estar ¿qué? Hayab. ¿Cuál es el mahloket de nuestra Mishnah? En el caso de Ketoret, que uno de los casos es Ketoret, que Rabbi Elazar no dice que está patur, dice no. El caso de nuestra Mishnah es porque nuestra Mishnah nos está hablando en un caso específico de Ketoret de Lejal. ¿Sí? También de Ketoret de Lejal no está hablando, pero un caso específico de él. ¿Qué? Cuando colocó, escuchen bien, cuando colocó o designó 2 mitades de un peraz, ¿sí? O sea, dos partes de la cantidad, una cantidad requerida para Ketoret, colocó 2 partes en un utensilio designado que es del Ketoret. Y la pregunta es, se colocó otra vez en un utensilio, también se hubiese hecho un kazay, está hayab, y usted de Jehová y está hayab. El caso es de nuestra Mishnah, que hay más de Jajamim Rabbi Elazar, cuando colocó 2 mitades, 2 partes de un Ketoret en un utensilio, o sea, designó 2 partes de un Ketoret para el Ketoret. ¿Cómo lo designó? Colocándolo en un utensilio especial de Ketoret. ¿Sí? Los bazijim, ¿sí? No, lo colocó en uno de los bazaj. ¿Sí? Ahí es mahloket. Rabbi Elazar opina, mira, tú designaste ambas partes, colocaste ambas partes en un utensilio especial del Ketoret. Esto es algo significante, ¿sí? Y en este caso, el kli, el utensilio, designa el Ketoret que está dentro de él y dice que ahorita todo lo que está dentro se requiere para él Ketoret. Y por lo tanto, para la tzete de Jehová en este caso requieres ¿qué? Todo el Ketoret, porque lo colocaste todo en un utensilio. Entonces, si hiciste afuera solo una parte, vas a estar ¿qué? Patur. Sin embargo, Jamín dicen, no. Kviut maná, ¿sí? Lav miltai no es algo tan significante. Entonces, aunque lo pusiste más de un kazai, 2 partes en un utensilio, no designó a todo ese Ketoret. Todavía puedes hacer de Jehová con qué? Con un kazait. Y por ende, si lo haces afuera un solo kazait, también vas a estar ¿qué? Hayab. ¿Sí? Así dice, así explica Raba. Agrega Raba y dice que según lo que acabamos de decir, según la opinión que dice que Kviut maná lav klum hu, según la opinión, o sea, según Jajamim que dice que Kviut maná, hecho que más 2 kazetot o 3 o muchas cosas fueron colocadas en un utensilio, no es algo significante y no lo considera, no es algo significativo, ¿sí? Lav klum hu, pues la halajá sería, en otro caso, que si una persona colocó 6 lugim de vino en un utensilio, ¿para qué? Para usarlo para nisje par. Sí, aclaro, importante aclarar. Una persona que trae un animal para Olash, el Amim,
Metzorah que trae su hatat o su asham, tiene que traer junto con su corbán que vino para libaciones. Ahorita, ¿cuánto vino tiene que traer? Depende qué tipo de corbán trae. ¿Sí? 6 lugín, ¿sí? 6 lugín, 6 lugín en un caso que trae un toro. 4 lugín en un caso que es un ail, un carnero. Y 3 lugín en un caso que es un cordero. Entonces dice Raba, según la opinión que Kviut Maná Lav Klumi, que el hecho que se colocó en un utensilio no es algo significativo y ahorita tienes que colocar todo lo que está en un utensilio, tienes que ofrendar todo. Entonces, al día que si una persona designó en un utensilio 6 lugín de libaciones de vino en un utensilio para toro y después quiere agarrar 4 lugín y lo ofrendó afuera, va a estar hayab. ¿Por qué? Porque no obstante lo colocó 6 lugín para el toro, pero esos 4 lugín se podrían usar para qué? Son elegibles para carnero. Y como Kviut Maná Lav Klumi, pues va a estar hayab si lo hizo afuera. Igualmente una persona que colocó en un cli 4 lugín de vino para un carnero y al final agarró 3 y lo ofrendó donde afuera, no obstante colocó los 4 para un carnero en el cli adentro y necesitas 4 adentro, pero ya que no covea, el cli no es algo significativo, no es algo significante, entonces si una persona viene y hace afuera 3, va a estar hayab porque son elegibles también para ¿qué? Para un cordero. ¿Sí? Y en un caso que faltó, se redujo de los 3 lugín, kol sheu, y lo hizo afuera, ahí sí va a estar ¿qué? Patur, ¿por qué? Porque menos de 3 lugín, el vino no es apto para nisuja adentro en ninguno de los casos. Esto saldría según la opinión de Jamim, a diferencia según la opinión de Rabbi Elazar, que Kviut Maná Miltahi, que algo que fue designado en un utensilio, si es algo significativo, significante, pues si ya lo designaste esos 6 lugín para un toro y después sacaste 4 para un carnero, vas a estar patur. ¿Por qué? Perdón, después sacaste 4 y lo hiciste afuera, a pesar que es apto, es elegible para un carnero, va a estar patur porque una vez ya lo colocaste en un utensilio, ya es para el toro. Y para el toro necesitas ¿qué? 6. Y si hiciste los 4, afuera vas a estar patur. Ok. Seguimos. Esta es la tercera explicación, la de Raba. La Gemara también nos trae una cuarta explicación, que realmente la cuarta es un complemento a la segunda, la de Abayé. Es la de Rabashé. Rabashé dice que en verdad la discusión entre Rabbi Elazar y Jamim en nuestra Mishnah está hablando sobre el Ketoret del Prim. ¿Qué es Ketoret Prim? El de Yom Kippurim que se hace en el Kodesh HaKodashim. Y ambos están de acuerdo que el Ketoret para el Tzedek de Jehová se necesita para que tú eres prim de Rosh Hashanah, de Kippur, perdón, de Yom Kippur, necesitas que Meloj Ofnab, y es Davka, es absoluto, que necesitas 2 puñados, ¿sí? Como dijo Abayé, o sea, Rabashé regresa a la segunda explicación, la de Abayé, ¿sí? Esta cuarta no es una cuarta, como dije, viene a solucionar la segunda. Y el mahloket entre ellos es respecto, o sea, cuando lo haces adentro requieres 2 puñados para el tzedek de Jehová. El mahloket entre ellos es cuando el de Yom Kippurim lo haces ¿dónde? Fuera de su lugar. ¿Sí? Si vas a estar hayab con un kazait o no. ¿Y en qué es el mahloket? Si aprendemos el detalle de que, si aprendemos pnim, o sea, Ketoret de Kodesh HaKodashim, de Yom Kippurim, no digamos la palabra justo para no confundir, de lejal, que es el diario, o no. Según Jajamim aprendemos, y por ende, que el de lejal, si haces afuera un casa estás hayab, pues aquí también estás hayab. Y según la piedad no aprendemos. Pero Raba preguntó, como así dijo Abayé, así respondió Abayé. Rabashé también está de acuerdo con eso. Pero Raba preguntó que no me cuadra, porque Raba trajo una prueba que según Jajamim, ni Jutz de Jutz no aprendemos detalles uno del otro. Entonces, ¿cómo vamos a aprender de Ejal, de Ketoret de Ejal a Ketoret de Ejal a Ketoret de Pnim, del Kodesh HaKodashim, de Yom Kippurim? Dice Rabashé, no hay pregunta. ¿Por qué? Porque es muy diferente. Te voy a explicar por qué Jamí no están de acuerdo que no podemos aprender Jutz de Jutz. ¿Qué es el Jutz de Jutz que queremos aprender nosotros? ¿De dónde a dónde? De Murim o de Comets, que es en mis viajes, es Aktará, que hay un Kazait Zahayab, hacia libaciones, hacia Nisuj. Dice, no, ahí no aprendemos, porque efectivamente, no obstante, ambos son Jutz y Jutz, pero uno es Aktará y otro es ¿qué? Otro es libaciones. Por eso no aprendemos. Pero Ketoret de Ejal hacia Ketoret de Pnim de Kodesh HaKodashim, no obstante, son de diferentes lugares, pero es la misma acción. Ambos son ¿qué? Incienso. Ambos son Ketoret. Eso sí se aprende. Así responde ¿quién? Rabashé. Como dije, no es una cuarta explicación, es una explicación para complementar la segunda y responde la pregunta que había en contra de la segunda de Raba. Seguimos, Rabotai. Vejulam shehasru ibaeleu chisaron de Jutz. Shme chisaron o lo shme chisaron. Mi amiga que venden a Faki paso leu.
Mali Hazel Mali Yater. O Dilma, Yotze de ite be'ene in de leite be'ene lo. Amar Abayeta Shema. Rabbi Elazar potera sheakrivet kula. Amarle Rabba Bar Hanan. Amarle Rabba Bar Rav Hanan le Abaye mid Rabbi Elazar Pashitmar. Amarle Ferush mi alimini de Rab. At no pligra banan le Rabbi Elazar el adite be'ene. Aval bechisaron modo la de Hazar bechutz. לא דחסר בפנים, תשמע וכולם שחסו בקינם בחוץ פטור, לא דחסר בחוץ, לא דחסר בפנים. Ok, en esta parte la Gemara se enfoca, en esta parte de la Gemara que leímos, la Gemara se enfoca en la próxima parte de la Mishnah. Mencionamos en la Mishnah que, no obstante, hay un mahloket. Volvemos a la Mishnah otra vez. En la Mishnah que dijimos, mahloket entre Tanakama y Rabbi Elazar. Si una persona se ofrenda de un kazait de diferentes los korbanot que mencionamos en la Mishnah, ketoret, kometz, sí, lo que ya mencionamos en la Mishnah, sí, kometz, leboná, ketoret, minjat konem, mashiach, minjat nesachim, se hace un kazait afuera, según Tanakama está hayab, jajamim, hayab, y sobre Rabbi Elazar está partur. Ya explicamos antes en cuál caso es el mahloket. Después, en la segunda parte, la Mishnah nos dice que en un caso, ¿sí?, que uno de estos korbanot se redujo, ¿sí?, de su cantidad. Y después que ofrendaste que afuera, ahí vas a estar patur. No solamente según Rabbi Elazar, que requieres todo, y por ende aquí ya que no es todo está patur, sino también según Jajamim, que normalmente cuando haces un kazait afuera está hayab, aquí va a estar patur. ¿Por qué? Porque también Jajamim te dice cuando haces un kazait afuera está hayab, es únicamente cuando había posibilidad de hacerlo todo adentro. Y la tzete de Jehová. Pero aquí que se redujo y no hay posibilidad de hacerlo adentro, pues también si haces que afuera vas a estar patur, también según la opinión de Jajamim, ¿sí? Así dijimos en la Mishnah. O sea, si la Mishnah básicamente nos está diciendo que cuando se reduce algo del Corbán, también Jajamim están de acuerdo que el que hace afuera, cuando se redujo algo del Corbán, también Jajamim están de acuerdo que si ofrendaste algo afuera vas a estar patur. ¿Por qué? Porque al reducirse un poquito el Corbán, ya está pasul el Corbán. Entonces, ahí no es ni opción la tzete de Jehová, y por eso cuando lo haces afuera, aunque hagas un kazait afuera que según Jajamim está hayab, en este caso va a estar ¿qué? Patur, ¿sí? Porque no es más elegible, no hay posibilidad, no es raúi para kravat pnim. Así mencionamos en la Mishnah, perfecto. Bien, la Gemara ahí trae la siguiente duda. ¿Qué pasa? En la yeshiva, en el Bet Midrash tenían esta duda, que vamos a decir a continuación. ¿Qué pasa si se redujo un corbán, o sea, nexar? ¿Cómo se dice nexar? Se redujo, ¿no? Se perdió parte del corbán. Digamos, se redujo. Si se redujo parte del corbán después de que ya salió afuera de la azara. O sea, salió de la azara que completo y después se redujo. La pregunta es si se considera esto que fue reducido. Y por ende, si haces afuera la ofrenda, estás patur según todos. O ulay, también según Jamim. O ulay no se considera una reducción. ¿Sí? Y por ende, si lo haces afuera, según Jamim, inclusive un kazait, vas a estar ¿qué? Hayab. Y la Gemara explica. Por un lado podemos decir, mira, una vez ya salió, ¿sí? Cuando sale se invalida, porque yotzé, psul yotzé, cuando sale se invalida, ¿sí? Y aún así la Torah nos dice que cuando lo ofrendas, aunque ya está pasul, si lo ofrendas afuera, la Torah nos dice que está ¿qué? Hayab. Entonces, de la misma manera que la Torah nos dice que está hayab cuando hay psul yotzé, pues no hay diferencia si está completo o está incompleto. Mientras que salió completo, se invalidó, y aún así si lo ofrendas estás hayab, pues estás hayab, ya sea que se redujo o no se redujo. O por otro lado podemos decir, no. Cuando sale completo y se mantiene completo, que ahí está completo, ahí decimos que la Torah dice que si lo ofrendas afuera estás que hayab. Pero si no, que no está completo, estás patur. Esa es la duda de la Gemara. Dice, ya te voy a traer una prueba de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah, Rabbi Elazar dice que está patur. Rabbi Elazar dice está patur. H y akribet kulam. ¿Cuándo está hayab? ¿Cuándo hace korban afuera? Cuando hace la ofrenda de todo. Cuando lo ofrenda todo. Entonces, si está reducido, si fue reducido, si no está completo, pues va a estar ¿qué? Patur. Dice la hermana, le pregunta a Rabbi Hanan a Valle, ¿qué estás hablando? ¿Me estás haciendo una prueba de Rabbi Elazar? Mi duda es un jajamim. Mi duda es un jajamim. ¿Sí? Es un jajamim. Me estás haciendo una prueba de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar seguro va a estar de acuerdo que como falta, va a estar patur. La pregunta es un jajamim que un kazait está hayab cuando está completo. La pregunta es ¿qué pasa
si no está completo, pero salió, si no está completo, pero salió completo. Si según Jajamim, ¿Kazal está Hayab o no? Si no entendí, ¿qué me estás trayendo de prueba? Se le dice a Abayar ahora Hanan, no, te voy a explicar. Yo escuché claramente de Rab las siguientes palabras, que todo el major que hay entre todo lo que el Jajamim le discuten a Rabbi Elazar es únicamente cuando está completo, ¿sí? Pero en un caso que fue reducido, está de acuerdo que el que lo ofrenda afuera va a estar ¿qué? Patur. Aparentemente, otra vez, que en el caso que fue reducido, está de acuerdo Jajamim con Rabbi Elazar que va a estar ¿qué? Patur. Aparentemente, ¿a qué se refiere que fue reducido? Reducido, que fue reducido afuera. O sea que también en el caso que salió completo y fue reducido después, va a estar Jajamim opinar que está patur. Y se le va, no, puede ser cuando dice que cuando está reducido y hace el corbán afuera va a estar patur, se refiere cuando salió, ¿sí? Cuando salió reducido, o sea que la reducción fue adentro, entonces no hay prueba. Otro intento de prueba de la continuación de nuestra Mishnah, que dice nuestra Mishnah que todos estarían de acuerdo, Jajamim y Rabbi Elazar, que en un caso que se redujo y ofrendó afuera, está patur. Aparentemente, ¿qué se refiere? Se redujo y ofrendó afuera, se redujo afuera, ¿sí? A pesar que salió completo, está patur. También se Jajamim. Dice, no, puede ser que también aquí cuando dice se redujo desde adentro. Entonces la Gemara se queda en duda, entonces no dice teiku, pero se queda en duda y no soluciona esta duda que tenía en el Midrash. Seguimos la botella Makriv Kodashim Amai Veika Hatzitza Mashemuel Ksheafahan. Rabbi Hanan Amar Filutei Mashelo Afahan Veamani Rabbi Shimon Hide Amar Filu Elu Alasela Hayab Rabamar Min Bemino Eno Hotzetz. La última parte de nuestra Mishnah, mencionamos otra alajá en la tercera parte, dividimos en 3 partes. ¿Se recuerdan? 3 partes. La última parte es otra alajá independiente. Es una alajá nueva. ¿Qué dice la Mishnah? Makriv Kodashim Veemurim Bachutz Hayab. Una persona que ofrenda afuera, que está, eso no lo dice la Mishnah, eso ya lo mencioné antes, una persona que ofrenda afuera está ¿qué? Hayab. No dice la Mishnah en esa última parte, una persona que ofrenda carne de Kodashim. Que la carne de Kodashim, ¿qué se hace? No se ofrenda, se come. Una persona que ofrenda carne de Kodashim y partes sacrificiales que están conectadas a esa carne de Kodashim, si lo hace afuera, ¿está qué? Si lo ofrenda afuera, está Hayab. Entonces, otra vez, ¿qué ofrendó? Carne de Kodashim, que son comestibles. Lo ofrendó, carne de Kodashim, sí, que estaban juntos, que estaban conectadas con partes sacrificiales. Ambos las ofrendó, ¿qué? Afuera. Está Hayab, ¿por qué? No por la carne de Kodashim, sino por las partes sacrificiales. Así mencionamos en la Mishnah. Ve la Gemara dice un segundo, ¿por qué va a estar Hayab? La Gemara entiende en este momento que... Sí, la Gemara entiende en este momento que, otra vez, cuando ofrenda afuera, ¿qué significa ofrenda afuera? Hay una hoguera afuera, hay un fuego, ¿sí? Y lo coloca en ese fuego y así de esa forma que lo ofrenda. La Gemara entiende que cuando la Mishnah nos dice que está Hayab por la parte sacrificial que está conectada ahí, es también en el caso que la carne, este pedazo, digamos que es un pedazo que mitad es besar Kodashim y la otra mitad, que está conectada, ¿sí? La otra mitad es partes sacrificiales. La Gemara entiende que está hablando también en un caso, en este momento la Gemara entiende que está hablando en un caso que la parte que va a estar Hayab, si lo ofrenda afuera, también en un caso que la parte inferior que está tocando la hoguera, que está tocando el fuego, es el besar Kodashim. Pregunta la Gemara, ¿pero por qué? Entonces va a estar Hayab. Si hay Hatzitza, no está tocando la hoguera directamente o sea, está Hayab ¿por qué? Está Hayab por los emurim, por las partes sacrificiales. Se pregunta la Gemara, ¿cómo va a estar Hayab también en el caso que la parte inferior es la carne de Kodashim y la parte de arriba es las partes sacrificiales? Hay Hatzitza, esta parte, este besar Kodashim está impidiendo, está interponiendo, ¿sí? Interposición, ¿sí? Interrumpiendo entre una y otra, Hatzitza. La Gemara dice 3 respuestas. Primera dice Shmuel, no, en verdad aquí el caso es cuando está al revés, o sea, ¿qué significa al revés? Que la parte que está tocando la hoguera es efectivamente las partes sacrificiales, la parte sacrificial, y por lo tanto está Hayab porque está haciendo afuera. Esa es la primera respuesta. Segunda la dice Rabbi Yohanan, dice no, también en un caso que las partes sacrificiales no están tocando la hoguera. Aquí vamos con la opinión de Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon dice, escuchen bien, mencionamos en Daf Kufhet, ¿sí? En la clase anterior de Daf Kufhet 108a, Rabbi Shimon opina que también si una persona hace la ofrenda afuera, no en un misbeach, sino en ¿qué? ¿Se recuerdan? En un sela. También si lo ofrenda afuera sobre una piedra, está Hayab. O sea que él opina que no es necesario que lo ofrende de la manera que se ofrenda adentro, porque él dice que también está Hayab. Él dice que también está Hayab también cuando lo ofrenda ¿qué? También cuando lo ofrenda afuera sobre un sela. O sea que para que esté Hayab no es necesario que lo ofrenda afuera de la manera que lo hace adentro, ¿sí? Entonces, de la misma manera que no es necesario que lo haga para que esté Hayab, no es necesario que lo haga afuera de la manera apta adentro,
¿sí? Pues también cuando lo hace, cuando hay Hatzitza, afuera va a estar Hayab. A pesar que adentro no está Kasher, sí, pero el hecho que lo ofrendó así va a estar Hayab. De la misma manera que él opina que Sela está Hayab, pues también Hatzitza va a estar Hayab. Según Rishina. Tercera respuesta le dice Rab. Dice, no, aquí no hay Hatzitza, Bijlar, porque es min be minó. Ambas partes. No obstante, una se considera basar Kodashim y otra es que besar y otra es Murim, pero ambos se consideran la misma especie porque vienen del mismo animal. Y la halajá es que no lo hotzetz, no se considera hatitza, y por lo tanto también si la parte sacrificial está arriba y la parte de Kodashim está abajo, que es la que está tocando la hoguera, no se considera hatitza porque se considera la misma especie. Seguimos, Rabotai. Próxima Mishnah, dice la Mishnah. Min hashronik metzah veikriba bachutz patur, que matzah vechazar kumtzah letoja veikriba bachutz hayab. Ok, la Mishnah nos dice lo siguiente. Dice la Mishnah así. Normalmente, aclaremos antes de explicar la Mishnah, un korban minha de harina, se saca el kometz se coloca en el mizbeach, se ofrenda en el mizbeach, y el resto, que es lo que consideramos sheyere minha, los residuos de la minha, lo pueden comer los kohanim. ¿Qué pasa? Dice la Mishnah, una minha que no se le hizo kemitzah, y la sacó afuera y la ofrendó afuera. Hayab o patur, dice la Mishnah patur. ¿Por qué? Porque antes de hacerle kemitzah, la minja no es apta para ofrendarse adentro. Y todo lo que puede estar hayab cuando hace ofrenda afuera es únicamente algo que era apto para hacerlo adentro. Es la primera alajá de la Mishnah. Segunda alajá, ¿qué pasa si una minja le hizo ya kemitzah? Pero después, escuchen bien, después de hacerle kemitzah, después de hacerle kemitzah, vuelve y mezcla la kemitzah en los residuos, en el shayare minja, lo vuelve y lo mezcla ahí. Y después que lo mezcla, lo saca para afuera y lo ofrenda afuera. Ahí sí está hayab. ¿Por qué? Porque en este caso, si lo hubiese ofrendado adentro, ¿sí? Y los Baalim Yotzimi de Jehová. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara. Pregunta la Gemara. Un segundo. ¿Leímos la Gemara o no leímos la Gemara? Sí leímos la Gemara, sí la leímos. ¿Sí? ¿No la leímos? Sí la leímos, creo. Pero bueno, leamos otra vez. Veamai, libatle shiraim la kometz. Amar bizera neemra ktara be kometz, neemra ktara be shiraim. Ma ktarat kometz en kometz matel javero, afa ktarat shiraim en shiraim matelim kometz. Sí, no creo que lo leímos. Pregúntale un segundo. En la Mishnah vimos que cuando una persona le saca la kemitza, le saca el kometz, y después vuelve y lo mezcla, ahí, si lo ofrendó afuera está hayab. ¿Por qué? Porque si lo hubiese ofrendado hacia adentro, también hubiese salido de Jova. O sea, pero un segundo. Debería del shayare minha anular al kometz. El kometz es una... El kometz es una minoría en relación al shayare minha. O sea, cuando lo sacaste, aquí tienes el kometz que es para el mizbeach. Cuando vuelves y lo metes otra vez al shayare minha, debería de ¿qué? Anularse. Bernov. Dice la Pizera, tienes razón, pero aquí hay una Gezerá Katú que no se anula. ¿Cuál es la Gezerá Katú? Está escrito la palabra Aktará respecto al Kometz. Está escrito la palabra, en donde en Vaikra 2.2, de Kamatz Veiktir. Está escrito también la palabra Aktará respecto a los residuos, como está escrito ahí en Vaikra 2.11, lo Taktiru Yemen Shel Hashem, que ahí también dice que está hablando sobre Sheere Minja. Entonces aprendemos, hacemos la Gezerá Shabbat, Aktará, decimos lo siguiente, de la misma manera que en Aktarat Kometz, ¿sí? Si se mezclan dos Kematzim, si se mezclan dos Kometz, ¿sí? Aunque uno, digamos el primero es mayor que el segundo, no decimos que el primero anula el segundo, a pesar que el primero es mayor, no anula el segundo berrob. Se aprenden aquí que también cuando un kometz se mete en los shiraim no anulan al kometz, que es de la Shabbat. Seguimos, próxima Mishnah. Kometz ve'alebona sheikrivet echad mehem bachutz chayab. Rabbi Elazar potera sheikrivet hasheni. Echad bifnim ve'echad bachutz. חייב, שני בזיחי לבונה שהקריב את אחד מהם בחוץ, חייב. רבי אלעזר פוטר עד שיקריב את השני. אחד בפנים ואחד בחוץ, חייב. Ok. En esta Mishnah, la Mishnah nos trae dos discusiones, en dos casos obviamente, entre Rabbi Elazar y Jajamim. ¿Sí? Ya vimos una discusión entre ellos, ¿sí? Entre Rabbi Elazar y Jajamim, ¿sí? En la Mishnah al principio de la clase, el Shiur. Ahorita la Mishnah en esta Mishnah que acabamos de leer nos trae otros dos machlokot que hay entre Jajamim y Rabbi Elazar, dos casos nuevos. El primer caso es cuando tenemos Kometz y Lebona. ¿Sí? Kometz y Lebona.
que una persona ofrenda. ¿Sí? ¿Dónde hay que ofrendar las dos? Cometz y leboná, adentro. Y ofrenda el cometz o la leboná afuera. Uno solo. Uno de ellos. O cometz o leboná. Mahloket. Según Tanakama está Hayab, Jajamim, Hayab. Según Rabbi Lazar está Patur, a menos que ofrende también el otro. ¿Sí? ¿Y por qué Rabbi Lazar así opina? Claro, Rabbi Lazar opina porque ¿qué es lo que permite? Otra vez, tenemos Cometz y Leboná. Y tenemos los Shayarei Minja, que es lo que queda del Cometz. ¿Qué es lo que permite a los Shayarei Minja? Dice Rabbi Lazar, los dos. La Kemitza, ¿sí? La Aktará, la ofrenda de la Kemitza, y la ofrenda de la Leboná. Entonces nada más estás Hayab cuando ofrendas afuera todo el matir, todo el permitidor. El permitidor es lo que causa el permiso. ¿Permiso de qué? Shayarei Minja. ¿Qué es lo que causa el permiso de Shayarei Minja? Los dos. Cometz y Leboná. Entonces, cuando ofrendas todos los permitidores, el permitidor, aquí son dos, Cometz y Leboná, afuera, ahí estás Hayab. Pero si es parte del permitidor, no. Por eso Rabbi Lazar dice que en este caso está patura. A diferencia de Jamín. Jamín dicen que, muy parecida a su opinión al principio de la clase, que también parte de un kazait, ¿sí? O cometz o leboná, también estás ¿qué? Hayab. Sin embargo, en un caso que ya ofrendó uno de ellos, digamos, ya ofrendó el cometz adentro, y después sacó la leboná y la hizo afuera, ahí según todos, también Rabbi Lazar va a estar de acuerdo que va a estar Hayab. ¿Por qué? Porque no obstante es uno de los permitidores, pero ya un permitidor ya lo hiciste adentro. Entonces ahorita el único permitidor que hay, ¿cuál es? La leboná, el que te queda. Entonces en este también Rabbi Lazar va a estar de acuerdo que está ¿qué? Hayab. Similarmente, el mismo Mahloket, en un segundo caso, Shne Bazije Leboná. Habían dos bazijim, dos cucharaditas de leboná en el Lechem Apanim. Todas las semanas se cambiaba el pan. ¿Y quién comía el pan? Los Kohanim, se lo dividían entre los Kohanim. Pero ¿cuándo quedaba permitido para los Kohanim? Cuando ofrendaban los bazije leboná, los dos cucharaditas de leboná. ¿Qué pasa si nada más ofrendaron afuera uno solo? Hayab o no, según Tanakama, parte, aunque hizo parte afuera, está Hayab. Según Rabbi Lazar, está Hayab afuera cuando ofrenda todo el permitidor. ¿Y qué es todo lo que permite el pan? Los dos. Entonces, cuando haces los dos afuera, está Hayab, pero si hiciste solo uno, patur. Y ambos están de acuerdo que en un caso que ya hiciste una leboná adentro, unos bazijim leboná adentro y el otro afuera, ahí, a pesar que hiciste nada más uno afuera, ya que fue el último permitido que te queda, también Rabbi Lazar está de acuerdo que va a estar ¿qué? Hayab. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y dice lo siguiente. La Gemara esta es bonita. Ma bai Rabbi Yitzchak nafcha. Cometz, ma'u sheyatir kenegdo beshiraim. Mishra shari o kalushe o aklushe miklash. Aliba de man. Y aliba de Rabbi de Amar. Mefaglim bachatzimatir, mishra shari. Y aliba de Rabbanan de Ambre. En mefaglim bachatzimatir, lo mishra shari velo miklash kalish. El aliba de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar que Rabbanan se virale. De Amar mefaglim bachatzimatir. El aliba de Rabbanan de Haja. Mai Mishre o Kalish Miklash Teiku. Escuchen la Hakira, escuchen la pregunta de Rabbi Yitzchak Nafra. Una persona, otra vez, cuando queremos permitir una Shayarei Minja, ¿qué es Shayarei Minja otra vez? Cuando uno hace el cometz, lo que queda, lo comen los Kohanim. ¿Qué es lo que permite eso? Una vez uno saca el cometz y la ofrenda y también la levona. Perfecto, los dos. Pregunta Rabbi Yitzchak Nafja, una persona que ofrenda el cometz, lo ofrenda de manera adecuada, no afuera que para estar hayab o algo así, lo ofrenda de donde adentro, el cometz, pero no ofrenda ¿qué? La levona. Pero dice, ¿sabes qué? Yo quiero que, como nada más ofrendeo, entiendo, obviamente está claro que no va a quedar permitido los residuos de todo el Shayarei Minja, porque falta todavía ¿qué? El segundo permitidor, que es ¿cuál? Levona. Pero dice Rabbi Yitzchak Nafja, ¿qué pasa si él ofrenda el cometz con intención de que se permita la mitad de los residuos? ¿Sí? O sea, hay dos permitidores para los residuos, cometz y levona. Ofrenda el cometz para que me permita ya la mitad de los residuos. ¿Sí? O sea, esta es una mitad y esta es otra mitad. Así dice Rabbi Yitzchak Nafja. La pregunta es si eso causa que
los Shairei Minja, la mitad, digamos, una mitad de Shairei Minja, quede permitida para ser consumido o no. Esa es la duda de Rabbi Yitzhak Nafja. ¿Y de qué depende esta duda? Por un lado podemos decir que ya que el Kometz y la Lemona ambos son permitidores de todos los Shairei Minja, cuando hace nada más el Kometz, para poder permitir la mitad de los Shiraim, pues está permitido, porque como son dos permitidores, cada uno se encarga de una mitad. O por otro podemos decir, no, son dos permitidores. Cada permitidor causa que se haga más leve la prohibición. El primer permitidor causa que toda la prohibición se haga más leve en todo, pero todavía hay una prohibición. Y el segundo te quita la prohibición completa. O sea que si nada más hiciste un permitidor, todavía queda una prohibición más leve, pero queda todavía un poco, queda prohibición y está todo prohibido. Esa es la duda de Rabbi Yitzhak Nafja. Si Mishra Shari, si cada permitidor permite mitad de los Shairei Minja, o cada permitidor suaviza la prohibición completa que hay en los Shairei Minja. El primero suaviza un poco y el segundo lo quita completamente. Y la Gemara, antes de decir la respuesta, que la respuesta es Teiku, les adelanto una vez que es Teiku, la Gemara dice un segundo. Esta duda de Rabbi Yitzhak Nafja, ¿según quién la está haciendo? Según Rabbi Meir, que dice Mefaglim Bahatzim Matir, ahorita explico qué significa eso. Sí, no hay duda que según su opinión, Mishra Shari, no hay duda que según su opinión, el que hace nada más un permitidor, seguro te permite mitad de los Shiraim. ¿Por qué? Él opina que Mefaglim Bahatzim Matir. Explico. Pigul. ¿Qué es Pigul? Cuando una persona tiene un pensamiento en el momento de ofrendar, ¿sí? Un pensamiento de fuera de tiempo, ¿sí? Él dice que Mefarim Bahatzim Matir. ¿Qué significa Mefarim Bahatzim Matir? Si una persona tiene un pensamiento en el momento de ofrendar mitad de un permitidor de un Korban, ¿sí? ¿Qué es mitad de un permitidor? Por ejemplo, en este caso, digamos Korban Minja, que tiene que traer Leboná. Mitad de un permitidor sería o Kometz o Leboná, porque el permitidor completo son los dos. Mitad de un permitidor o Kometz o Leboná. Entonces, él dice, ¿qué pasa si yo ofrendo el Kometz nada más pensando que con un pensamiento negativo, con un pensamiento de fuera de tiempo? Hutzis Maná. Pero pienso ese Hutzis Maná únicamente en qué? No en todo el permitidor, no en el Kometz y la Leboná, sino nada más por decir en el Kometz. ¿Sí? ¿Eso causa pigul o no causa pigul? Dice Rabbi Meir, sí causa pigul. ¿Sí? Entonces, según su opinión, seguro tenemos que decir que cada permitidor permite mitad de los Shiraim. ¿Por qué? Porque tenemos una regla que el Machshet Pigul, Mefagelet, invalida, únicamente cuando lo piensa en un servicio que permite algo para ser consumido. Entonces, si tú me dices que cuando piensa nada más en el Ketoret, en el Kometz, ¿sí? Piensa fuera del lugar, es Pigul, pero en segundo, eso no está permitiéndolo para ser consumido, porque también requiere Leboná. Vemos que lo pida, no, cada uno permite que algo quede consumido. Uno permite que quede consumido mitad y la otra mitad. Entonces, según Rabbi Meir, no hay duda que efectivamente, no hay duda, Rabbi Yitzhak Nafja, según Rabbi Meir debería ser que ¿qué? No debería ser. Es que cuando hace solo el Ketoret o solo el Leboná, cada uno efectivamente permite mitad de los Shiraim. Y si tu duda es, entonces no hay duda, según Rabbi Meir. Y según Jajamim, ¿sí? Que Jajamim opinan, que discuten con Rabbi Meir, opinan que en Mefaglim Behatzim Matir, que no puede hacer pigul cuando tu pensamiento está en el Kometz, que lo va a hacer fuera de su lugar, sino tienes que pensar en el Kometz y también en la Leboná. No puede ser en mitad de permitidor, tiene que ser en todo el permitidor, ¿sí? Entonces, si tu duda es en un Jajamim, no me cuadra, porque Rabbi Yitzhak Nafja da dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones de Rabbi Yitzhak Nafja? O, ¿sí? Mishra Shari o Miklash Kalish. O sea, o que permite mitad, que cada mitad de permitidor permite mitad de los residuos. O que Miklash Kalish, que cada mitad de permitidor suaviza un poco más y el segundo suaviza completamente la prohibición. Siempre no puede ser que no es ni una ni otra, según Jajamim. Puede ser que según Jajamim, ¿sí? La Aktarat Kometz no sirve ni para leatir Hatzim y Shiraim y no para suavizar. ¿Sí? Según simplemente tiene que haber dos pensamientos, y si no tienes dos pensamientos ni suaviza ni nada. Si nada más tiene que haber dos pensamientos en ambos permitidores, y si nada más fue uno de los permitidores, no hace nada, ¿sí? Ni mitad ni suaviza. Entonces puede ser que hay una tercera opción. Entonces seguro la duda de Rabbi Yitzhak Nafja, el hecho que Rabbi Yitzhak Nafja tomó como seguro que hay uno de los dos lados, no es en Jajamim, porque en Jajamim puede haber una tercera opción. Esa no te voy a explicar.
¿Será que la duda de Rabbi Yitzhak Nafja es según Rabbi Elazar en nuestra Mishnah? Que él dice que no se requiere, que no está hayab de Aktarat Hutz, de ofrendar afuera del Kometz nada más sin la Leboná. Y según el Rabbi Yitzhak Nafja tiene la duda, pero no puede ser. Porque no hay duda que Rabbi Elazar está de acuerdo con Jamim que en Mefaglim Mehatzimatir. ¿Sí? Es obvio de que vuelve la pregunta. ¿Sí? Que no, la duda no cuadra. Entonces, un Rabbi Elazar dice, no, te voy a decir. La duda de Rabbi Yitzhak Nafja cuadra según la opinión de Jamim de nuestra Mishnah. Que Jamim en nuestra Mishnah dicen que si una persona hace una ofrenda del Ketoret afuera o ofrenda de Lebona afuera, o sea, parte del permitidor, la ofrenda afuera, está que Hayab. ¿Sí? Entonces, según esto, seguro que eso hace algo. No podemos decir que no hace nada. Algo hace, porque está cuando haces la ofrenda afuera, está de uno de estos permitidores, la mitad del permitidor, la mitad del comienzo de la nueva, está Hayab. Entonces, algo hace. Entonces, la duda es si suaviza en toda la provisión en general de todo esto o permite mitad. Entonces, la duda, la Gemara que nos aclara que la duda de Rabbi Yitzhak Nafja sería según la opinión de Jajamim en nuestra Mishnah. No Jajamim que discute con Rabbi Meir en Mefaglim Mehatzimatir o no, sino en Jajamim en nuestra Mishnah. Y la Gemara se queda en Teiku. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.